El acto de prestar nuestras pertenencias a amigos, conocidos y familiares es algo común en nuestra sociedad. Sin embargo, aunque pueda parecer un gesto amable y generoso, existen varias razones por las cuales no es recomendable prestar cosas personales y, en general, se aconseja evitar hacerlo. En este video, exploraremos a fondo estas razones y analizaremos los peligros y riesgos asociados con el préstamo de objetos personales. Uno de los motivos más importantes por los cuales el préstamo de pertenencias no es recomendable es que, al hacerlo, perdemos el control sobre el objeto prestado y no sabemos en qué condiciones será utilizado o cuidado. La persona que recibe el préstamo puede tratar el objeto con poca delicadeza o incluso dañarlo sin intención. Es difícil asegurarse de que el objeto regrese en las mismas condiciones en las que fue entregado. Cada individuo tiene diferentes hábitos de cuidado y estilos de vida, lo que significa que un objeto que para nosotros está en perfecto estado podría ser más susceptible a daños en manos de otra persona. Algunas personas son naturalmente más descuidadas o no le dan la misma importancia al estado de conservación de sus pertenencias y las de los demás. Otro riesgo asociado con el préstamo de pertenencias es la posibilidad de que la persona a quien se le prestó el objeto lo pierda, lo extravíe o incluso sea robado. Desafortunadamente, este tipo de situaciones ocurren más frecuentemente de lo que uno podría pensar. Si consideramos la alta incidencia de robos en espacios públicos, como el transporte, las oficinas y los centros comerciales, entre otros, exponer nuestros objetos personales a estar en manos de terceros aumenta significativamente las posibilidades de que sufran este tipo de inconvenientes. Incluso si tienes un seguro para tus pertenencias, este no serviría de nada si la pérdida ocurrió mientras el objeto estaba prestado. Sería una experiencia muy molesta para quien prestó el artículo verse privado de él indefinidamente, o peor aún, de forma permanente. En estos casos es difícil probar responsabilidades o exigir una compensación. Además, es importante considerar la falta de responsabilidad y compromiso que muchas personas demuestran al momento de devolver los objetos prestados. Lamentablemente, no todos valoramos de la misma manera la palabra empeñada y la confianza depositada en nosotros. Algunas personas simplemente se olvidan, pierden la noción del tiempo o directamente no les importa devolver las pertenencias ajenas. Esta falta de compromiso genera mucho estrés e incomodidad en quien hizo el préstamo, ya que no sabe cuándo ni en qué condiciones recuperará lo que le pertenece. Incluso puede ocurrir que la persona que recibió el préstamo decida que ya no le interesa o necesita el artículo y simplemente se deshaga de él sin siquiera avisar. Esto implica una pérdida para el propietario original sin posibilidad de recuperar su pertenencia. Peor aún sería si el objeto fuera revendido y terminara en manos de un completo desconocido. Este tipo de situaciones generaría mucha frustración e impotencia al saber que se está privado para siempre de un bien que tiene un valor afectivo o sentimental. También es importante analizar el nivel de confianza y cercanía que se tiene con la persona a la que se le prestará. Aunque pueda tratarse de un familiar directo, no siempre el parentesco es garantía de honestidad y buena fe. Es mejor evaluar aspectos como la responsabilidad demostrada en el pasado con otros préstamos, la situación económica y la tendencia a valorar lo ajeno. No sirve de mucho que sea un primo o un hermano si ha dado motivos en el pasado para desconfiar de su compromiso con las pertenencias prestadas. Por otro lado, al prestar nuestras pertenencias, asumimos un desgaste innecesario en nuestros bienes. Un objeto que es usado y manipulado por más personas inevitablemente sufrirá un deterioro más rápido que si permanece en nuestras manos. Esto es especialmente cierto si la persona que recibe el préstamo no es cuidadosa o no le importa el estado en que queda el objeto. Incluso podríamos contraer responsabilidades por daños o accidentes ocasionados por un tercero durante el tiempo que nos hayan pedido prestado el objeto. Otra situación que debemos evitar es prestar artículos de alto valor económico, como joyas finas, antigüedades o dispositivos electrónicos costosos. Estos objetos corren el riesgo de ser dañados accidentalmente debido a descuidos por parte del usuario, pero también pueden convertirse en objetivos de robos si se pierden de vista. En estos casos, lo recomendable es ofrecer el préstamo solo si la persona que lo recibe cuenta con un seguro que cubra el valor total del bien en cuestión.
De lo contrario, es preferible no exponer artículos de alto costo a los riesgos asociados con el préstamo. En resumen, aunque el préstamo de pertenencias puede surgir de la generosidad y el deseo de ayudar, es prudente no exponer nuestras posesiones personales a los riesgos y peligros que esto conlleva. Cada individuo debe hacerse responsable del cuidado y la conservación directa de sus propios bienes. Solo de esta manera podremos disfrutar plenamente de ellos y asegurar su integridad a lo largo del tiempo. Considerando los peligros analizados, lo ideal es restringir al máximo esta práctica o establecer condiciones y fechas límite estrictas que garanticen la devolución del objeto prestado. Al final del día, es importante cuidar nuestras pertenencias y proteger nuestra tranquilidad y seguridad personal. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de más videos.